El día que fui a recoger los anillos de boda, descubrí que había 2 anillos personalizados. Uno era mío. El otro era de Vivian, una estudiante universitaria a quien mi novio patrocinaba. Tomé los anillos y fui a interrogarlo, pero entonces oí su voz por teléfono. Dijo: ayúdame a comprar una casa para Vivian a tu nombre. No dejes que Grace se entere. No entendí lo que decían al otro lado del teléfono. Dijo con voz ronca: la amo. No puedo renunciar a Vivian. Más tarde lo dejé ir por completo y decidí ayudarlos a cumplir sus deseos. Al saber que había 2 anillos de boda idénticos, sentí como si me hubieran clavado una aguja en el corazón. Diseñé este anillo yo mismo. El círculo interior tenía incrustada la fecha de nuestro encuentro y nuestros nombres. Y el círculo interior del otro anillo también tenía sus nombres y la fecha de su encuentro. Pensé que era muy significativo y único para ambos. Pero nunca imaginé que al final, me había vuelto completamente tonto. Sonreí con amargura y le devolví el anillo. Al darme la vuelta para irme, tiré mi anillo a la basura sin darle importancia. Caminé intentando calmar mis emociones. Tras salir de la joyería con el viento ligeramente frío, mi mente aturdida, se fue aclarando poco a poco. Justo cuando estaba a punto de llamar a Abdel para preguntarle sobre el anillo, vi el mensaje que había enviado hacía 3 minutos. Dijo que me esperaba en el restaurante chino cercano. Eché un vistazo y caminé hacia el restaurante. De camino, estaba muy inquieto, pensando en cómo interrogarlo más tarde. Cuando llegué a mi destino y seguí las indicaciones del camarero, vi a Abdel de pie frente a la ventana, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Me dijo en voz baja: ayúdame a comprar una casa para Vivian a tu nombre. Que Grace no se entere. Al escuchar estas palabras, la cuerda en mi mente se rompió por completo. Así que fue realmente como lo había imaginado. La relación entre ellos no era sencilla. ¿Y yo qué? ¿Qué era yo? Al ver esa espalda tan familiar, de repente me sentí un poco extraño. No entendía lo que decían al otro lado del teléfono. Dijo con voz ronca: la amo. No puedo renunciar a Vivian. Esas palabras fueron como un cuenco de agua helada con hielo milenario dentro, empapándome por completo. También me tranquilizaron por completo. Como amaba tanto a Vivian, bien podría ayudarlo a cumplir sus deseos. Pensando en esto, contuve mis emociones y levanté la mano para tocar la puerta. Al oír el sonido, colgó el teléfono al instante y se giró para mirar. Al verme en la puerta, una fugaz mirada de pánico se dibujó en los ojos de Abdel. Cuando llegaste, sonreí y dije: justo ahora. ¿Con quién hablabas por teléfono? Me miró fijamente, observando mi expresión. Al ver que no había cambiado mi estado de ánimo, respiró aliviado. Caminó hacia mí y acercó la silla más cercana. Era una llamada de la empresa, recordándome que había una reunión por la tarde y pidiéndome que regresara temprano. Asentí y no expliqué su torpe excusa. Entonces, que sirvan. Puedes volver temprano después de comer. Llamó al camarero para que sirviera los platos y me miró. ¿Qué tal el anillo? ¿Cumple con tus expectativas? La sonrisa se me desvaneció un poco. Asentí superficialmente. Es bastante bonito. Pero hay algo que me sorprendió: hay uno idéntico para mi anillo personalizado. No dije nada más. Los ojos de Abdel parpadearon levemente y su expresión se volvió un poco antinatural. Debe haber algún error. Iré a verlo por la tarde. No dije nada al respecto. Pero se me heló el corazón. Me miró fijamente, como preguntándose por qué estaba tan callada hoy. Al fin y al cabo, cuando estábamos juntos, yo era la que hablaba. Me gusta compartir con él las cosas interesantes que he descubierto. Me gusta hablarle al oído. Al principio era muy paciente e incluso hacía comentarios de vez en cuando. Hasta que más tarde, cuando Vivian se graduó de la preparatoria y vino aquí, se volvió cada vez más impaciente. A veces, antes de que terminara de hablar, cambiaba de tema a propósito o me interrumpía directamente y me decía: las chicas son más lindas cuando hablan menos. Deberías hablar menos y callarte. Antes, cuando decía esto, me enojaba. Pero nunca me había convencido. Simplemente me dejaba desahogarme sola. Ahora que lo pienso, qué estúpida era antes.
El cambio de actitud fue tan evidente. ¿Por qué no me di cuenta antes? Abdeel y yo éramos novios desde la infancia. Nos conocíamos desde el jardín de niños. Nuestros padres se querían mucho. De jóvenes, nuestras familias concertaron un compromiso matrimonial. Abdeel y yo siempre supimos que nos casaríamos, así que ambos éramos muy disciplinados y nos esforzábamos al máximo por no llevarnos bien con el sexo opuesto. Y lo de Vivian fue un accidente. Propuse apadrinarla. La primera vez que la vi, estaba flaquísima, mucho más delgada que sus compañeras. Pero era muy dulce y, obedientemente, llamaba hermana a las demás cuando las veía. Quería ayudarla y ayudarla a salir de las montañas. Pero no tenía mucho dinero, así que le rogué a Abdeel que la ayudara conmigo. Al principio, Abdeel se mostró muy reacio. Dijo: no tengo tiempo para jugar a estas niñerías contigo. Después, tuve un grave accidente de coche. Le rogó a mucha gente. Él, que antes no creía en el budismo, subió 3000 escalones y se hizo vegetariano para orar por mí. Y luego escuchó que hacer más buenas obras podría aumentar mi virtud, así que fue a apadrinar a Vivian, quien nació en la pobreza. Unos días después, ya no corría peligro. En ese momento incluso bromeó conmigo, diciendo que Vivian era mi estrella de la suerte y que debía ser amable con ella. Así que la consideraba mi hermana menor. Lo que tuviera se lo daría. Inesperadamente dejé entrar al lobo en casa y afilé un cuchillo que me apuñaló. Pensando en esto, perdí el apetito y dejé los palillos después de solo unos bocados. Al ver esto, Abdeel preguntó: ¿no te gusta la comida? Eché un vistazo. Había bastantes platos en la mesa con chiles añadidos. Y yo no podía comer picante. Él también se dio cuenta y me miró con cara de disculpa. Perdón, olvidé que no se puede comer picante. Abrí la boca a punto de decir algo sobre romper. Entonces una dulce voz familiar llegó desde la puerta. Hermano Abdeel. Vivian, con un hermoso vestido blanco, abrió la puerta con una gran sonrisa. Al verme se quedó atónita por un momento y luego volvió a sonreír. La hermana Grace también está aquí. Su sonrisa hacia mí fue mucho menos brillante que la que le dedicó a Abdeel. Si te fijabas bien, también podías ver la superficialidad en su sonrisa. La miré y no dije nada. Abdeel frunció el ceño y le reprochó con dulzura: ¿por qué aún no has aprendido a tocar la puerta antes de entrar? Era más impotencia que un reproche sincero. Vivian sonrió juguetonamente. Lo olvidé. La próxima vez, sin duda prestaré atención. Hermana Grace, ¿puedo cenar con ustedes? Me muero de hambre después de terminar la clase. Aunque sus palabras iban dirigidas a mí, su mirada estaba fija en Abdeel. Antes de que pudiera decir nada, Abdeel dijo: si tienes hambre, ven y come rápido. A ver si hay algo más que quieras comer y pide más. Vivian se acercó con naturalidad y se sentó a su derecha, sonriendo radiante. No hacía falta. ¿No pediste tantos de mis platos favoritos? Tras decir esto, la expresión de Abdeel se congeló por un segundo y me miró inconscientemente. Mis emociones no cambiaron y me veía tranquilo. Come más si te gusta. Tras decir esto, su expresión se relajó, pero también había una mirada más inquisitiva. Grace, si quieres comer algo, pídelo. Abdeel me entregó el menú. Sonreí y me negué. No, gracias. Vi algo asqueroso esta mañana. Tengo ganas de vomitar y no tengo apetito. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué era? Fingí indiferencia y dije: es mi amiga. Su novio la engañó. Todos los días comía lo que ella cocinaba y luego iba a comer lo que cocinaba la señora. Hoy, tenía una úlcera de estómago y lo están operando en el hospital. Mi amigo me envió una foto, y era repugnante. Gente como esta sin fundamento moral, merece morir sin un lugar donde enterrarlo. ¿No lo crees, Abdeel? Sonreí radiantemente, pero el rostro de Abdeel se veía horrible. Se atragantó un momento y luego repitió: sí, sí. El rostro de Vivian tampoco se veía bien, y su sonrisa se volvió forzada. Hermana Grace, quizá ese tipo ya se había desenamorado de su novia. Quizás no sea correcto decirlo. Si se había desenamorado, ¿por qué no rompió antes de encontrar a otra?
Vivian, aún eres joven y no entiendes a los hombres de hoy en día. Si de verdad le gustara esa amante, no dudaría en romper con su novia mientras se enreda con ella, convirtiendo a la persona que le gustaba en una persona despreciable que no podía ver la luz del día. Maldije sin rodeos. El rostro de Vivian se ensombreció por completo, y vagamente también pude ver la culpa en sus ojos. Me burlé en mi corazón. El rostro de Abdeel era feo, y me interrumpió con tristeza: estos son asuntos de otros. ¿Por qué te entrometes en ellos a ciegas? Sí, creo que no eres esa clase de persona, Abdeel. Sonreí y respondí, dejándolo sin palabras. Hasta que nos fuimos, Vivian no volvió a mirarme. Abdeel dijo que me enviaría a casa, pero me negué. Entonces dijo: entonces enviaré a Vivian de vuelta a la escuela. Ten cuidado al regresar. No hace falta, hermano Abdeel. Será mejor que envíes a la hermana Grace a casa. Puedo tomar un taxi de vuelta a la escuela. Vivian sonrió tímidamente y se mostró cautelosa al decir esto. Era completamente diferente a como era al principio. Quizás temía que descubriera su sospechosa relación. Después de todo, si lo supiera, le cortaría el apoyo financiero. La gente es avariciosa. No quería dejar ir a Abdeel ni renunciar a mi generosidad. Ella solo quería tenerlo todo. Antes de que pudiera negarme, Abdeel dijo fríamente, con una inconfundible sensación de opresión: Grace puede regresar sola. No tienes que preocuparte por eso. En cuanto a ti, tu escuela está muy lejos. No es seguro tomar un taxi. Te enviaré. Vivian me miró un poco avergonzada y con naturalidad abrió la puerta del copiloto. Entonces no seré cortés. Abrió la ventanilla y me saludó. Adiós, hermana Grace. Ten cuidado en el camino. Los vi irse y mi expresión se ensombreció poco a poco. Aunque había desahogado mi ira por un rato, todavía sentía mucha tristeza. Conocía a Abdeel desde hacía 20 años. Nunca imaginé que la maldad de los hombres se reflejaría en él. ¿O fue que lo había ocultado demasiado bien para que no me diera cuenta? Me reí de mí mismo y me fui a casa. Por la noche Abdeel regresó muy tarde. Al volver, olía fuertemente a alcohol. Yo estaba tumbado en el sofá viendo la tele. Cuando lo vi regresar, simplemente moví el control remoto para cambiar de canal. Abdeel se tambaleó. Se quitó el abrigo mientras caminaba. Al llegar al sofá, me arrojó una delicada caja de regalo. Este es un bolso recién lanzado. Le pedí a alguien que me lo consiguiera. A ver si te gusta. Estaba borracho y se acercó intentando abrazarme. Lo evité con sigilo y me subí a otro sofá. Estaba decepcionado y me miró con asombro. Hueles demasiado a alcohol. Ve a ducharte primero. Abdeel bajó la cabeza y olió, luego se levantó en silencio. Tomó su pijama y fue al baño a lavarse. Estaba aburrida, así que abrí la caja de regalo. Solo para descubrir que era un bolso pequeño y fresco de color verde claro. Obviamente este estilo fresco era ideal para esas chicas jóvenes, alegres y llenas de vida. Apreté los labios y volví a colocar la bolsa en su sitio. Abrí el móvil para ver vídeos y sin querer, me encontré con una cuenta que me sonaba. Me detuve un momento y le di un vistazo. Todos los vídeos publicados por esta bloguera trataban sobre su vida diaria. No aparecía en los vídeos, pero el fondo que la rodeaba me resultaba muy familiar. Cuando Vivian empezó su primer año en la universidad, fui a ayudarla y conocía la distribución de su dormitorio. Y el fondo del vídeo era exactamente el mismo que el de su dormitorio. Los revisé poco a poco y descubrí que en algunos de sus vídeos, el fondo no estaba en el dormitorio. Era la casa donde vivíamos. De hecho, la había traído a casa sin que yo lo supiera. De repente recordé el contenido de su llamada de hoy. Le pidió a alguien que comprara una casa para Vivian. Me temblaban las yemas de los dedos mientras los revisaba uno por uno. Los revisé con atención y encontré un problema: los bolsos, accesorios y productos para el cuidado de la piel que aparecían en sus vídeos, yo también los tenía todos. Y todo esto me lo compró Abdeel. Entré en pánico por un momento y corrí descalzo al guardarropa. Comparé lo que vi en el vídeo con lo mío y luego miré la fecha de publicación. Entonces lo comprendí todo de golpe.
Abdeel había replicado todas las cosas que me había comprado y se las había dado a Vivian, igual que antes, lo que yo tenía, ella también. Al pensar en esto de repente sentí una oleada de náuseas. Reí, y mientras reía, las lágrimas me resbalaban por las comisuras de los ojos. Los sentimientos sinceros que había mostrado se habían convertido en una broma en ese momento. No entendía por qué me trataba así. Si ya no me amaba, ¿no podía simplemente dejarme? ¿Por qué me disgustaba tanto? Apreté los puños con fuerza e intenté contener la ira que me invadía. Saqué mi celular y tomé fotos de todo lo que tenía frente a mí, además de guardar todos los vídeos que Vivian había publicado uno por uno. Mi relación con Abdeel no era solo amor. También involucraba los intereses de nuestras dos empresas y el cariño de la generación anterior. No fue fácil terminar la relación. Pero con los vídeos de Vivian, se volvió mucho más fácil. Después de eso me tranquilicé y salí de la habitación. Abdeel se cambiaba de ropa apresuradamente. Al verme salir, dijo con nerviosismo, hay un exhibicionista en la escuela de Vivian, y aún no lo han encontrado. No está a salvo en la escuela. Voy a recogerla y dejar que se quede aquí una noche. Esto no fue una conversación, sino un aviso. Lo miré con frialdad y le dije, Abdeel, si te vas hoy, nos separamos. Al oír esto detuvo sus movimientos, y sus profundos ojos negros se llenaron de ira. Grace, ¿qué quieres decir? ¿No fui lo suficientemente claro? Abdeel rió con rabia y me miró con frialdad. Deja de ser irrazonable. Tengo algo muy importante que hacer ahora mismo. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta de golpe y salió furioso. Sin embargo, no sabía que lo que dije no era para entretenerlo, sino una apuesta. Pero, obviamente, perdí contra otra mujer. En cuanto se fue, fui a empacar mi equipaje de inmediato y me llevé todo lo que me dio. Esto podría considerarse una compensación por haber desperdiciado mi juventud. Tenía un coche en el garaje. Después de empacar mis cosas, conduje directo a casa. Por suerte, mis padres seguían viajando al extranjero. Yo era la única en casa. Después de volver y lavarme, enumeré las pruebas de la infidelidad de Abdeel y las publiqué en el chat familiar. Mi familia tenía muy buena relación con los padres de Abdeel. Nuestras dos familias tenían un chat grupal común con bastante gente. Había muchos noctámbulos. En cuanto envié el mensaje, causó un gran revuelo. Ignoré sus preguntas y les dije que había roto con Abdeel y que la boda estaba cancelada. Al segundo siguiente Abdeel me envió un mensaje privado. Grace, retira el mensaje. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde estás ahora? Iré a verte y charlaremos tranquilamente. No respondí a su mensaje, pero lo bloqueé y lo borré. Entonces Vivian me envió un mensaje, hermana Grace, sé que lo siento mucho, pero el hermano Abdeel y yo estamos enamorados de verdad. Si tienes alguna insatisfacción, solo tienes que contáctame. No le hagas daño al hermano Abdeel. No respondí a su mensaje. En cambio, tomé una captura de pantalla y la volví a enviar al grupo. Nunca fui de las que se dejaban agraviar. Como no querían ser decentes, ya no me importaban sus caras. Después de enviar la captura de pantalla, mis padres me llamaron uno tras otro preguntándome qué había pasado. No oculté nada y les conté todo lo que había encontrado. Mi madre se enfadó tanto que inmediatamente compró un billete de avión y quiso volver a defenderme. De hecho, pensé que no era necesario y estuve a punto de convencerla de que no volviera. La madre de Abdeel me envió un mensaje, Grace, ven a cenar mañana a casa. Le pediré a Abdeel que te dé una explicación. Al principio no quería ir, pero me dijo que el abuelo de Abdeel también sabía del asunto y quería verme. Así que no me negué. Al día siguiente, al levantarme, mi asistente me llamó. Presidenta Grace, hoy toca asignar fondos otra vez. ¿Cuánto crees que es adecuado para los gastos de manutención de la señorita Vivian este mes? No le des más. Luego añadí, no le des más gastos de manutención en el futuro. Tiene a alguien que la cuida. Con el paso de los años, Vivian había perdido su sencillez anterior. Tras empezar la universidad, no solicitó subsidios por pobreza ni se le ocurrió trabajar a tiempo parcial para mantenerse. Además, tenía predilección por los artículos de lujo y estaba cubierta de marcas de diseñador de pies a cabeza.
Llevaba mucho tiempo queriendo dejar de financiarla, pero pensando que aún tenía padres paralíticos y un hermano menor con discapacidad mental, no me decidía. Ahora, probablemente ya no le importaba mi ayuda. ¿Por qué entonces me apresuraba a ser tan tacaño? Tras explicarle el asunto, volví a la empresa. Desde que me gradué de la universidad, mi padre me había ido entregando poco a poco los asuntos de la empresa. Ahora él estaba en proceso de jubilación y viajaba con mi madre. Como resultado, yo pasaba mucho tiempo trabajando. En ese momento corrí a la empresa. Antes de que pudiera sentarme, Abdel empujó la puerta y entró. Había ira en su rostro y su voz era profunda y fría. Grace, ¿sabes que cuando enviaste esas capturas de pantalla al grupo ayer, el abuelo estaba tan enojado que casi le da un infarto de miocardio? Su apariencia no me sorprendió. Mi expresión no cambió. Lo miré con frialdad y lo interrumpí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Fuiste tú quien cometió los actos sucios, no yo. Debería ser tú quien se sienta avergonzado. No te vuelvas loco. Si no hay nada más, por favor, vete. Todavía tengo cosas que hacer. Abdel se quedó sin palabras ante mis palabras. Se frotó las sienes y su actitud se suavizó. Dijo en voz baja: Grace, todo es un malentendido. Considero a Vivian mi hermana. No hay nada entre nosotras. Cuando vengas a mi casa hoy, explícales bien. No la metas en esto. Haré como si lo de ayer no hubiera pasado y nos casaremos como siempre. Al oír esto, de repente me sentí asqueado. ¿Qué mentalidad tenía para decir esas cosas? Lo miré con asco. Abdel, ¿de verdad crees que no puedo vivir sin ti? Él fue el que me fue infiel. ¿Por qué me habló en ese tono? Abdel se pellizcó el puente de la nariz con cansancio y suavizó la voz. Grace, sé que ahora estás enojada, pero por favor, no actúes impulsivamente. También sabes que nuestras dos familias tienen mucha cooperación empresarial y nuestros padres son buenos amigos. No vale la pena si nuestra relación afecta los sentimientos entre nuestras familias. Entonces, ¿por qué no pensaste que herirías los sentimientos entre nuestras familias al hacer esto? Fuiste tú quien cometió el error, no yo. Hablando de esto, de repente se emocionó. Sí, cometí un error, pero ¿qué hombre no se divierte un poco al aire libre? Vivian no amenaza tu posición en absoluto, la posición de la señora Abdel será solo tuya. Además, ¿puedes garantizar que si estás con alguien más, te será fiel toda la vida? Grace, ya somos adultos, ya no somos niños sencillos. No siempre pienses que las cosas son tan simples. Después de escuchar lo que dijo, casi me parto de risa. La frialdad en mis ojos estalló y mi voz se volvió fría. Solo dices tanto para aliviar tu culpa interior. Después de todo, solo eres un hombre común y corriente y egoísta. Antes era ciego y perdí mucho tiempo contigo. Ya no te acompañaré. Puedes casarte con quien quieras. Ya no tiene nada que ver conmigo. Si no quieres que se rían de ti, vete solo. No me hagas llamar a los guardias de seguridad para pedirte que te vayas. Soy de mente cerrada y no soporto tener arena en los ojos. Es más, ese grano de arena lo cavé yo solo. Al ver que no podía razonar conmigo, Abdel se marchó enojado, agitando la mano. Por la tarde fui a ver a la familia Abdel, como prometí. En cuanto entré, vi a Abdel arrodillado en el recibidor. Su abuelo estaba sentado erguido en el sofá, con una dignidad imponente en el rostro, incluso sin mostrar enojo. Me acerqué lentamente y lo llamé en voz baja: Abuelo Abdel. Cuando el abuelo Abdel me vio, su expresión seria se suavizó y me dijo: Grace, lo sé todo sobre tus asuntos. Te pedí que vinieras hoy para darte una explicación. Como Abdel cometió un error, debe ser castigado. ¿Cómo quieres castigarlo? Sus palabras sin duda revelaron su postura y su deseo de que el asunto se resolviera fácilmente. Si hubiera sido antes, habría seguido su ejemplo. Pero ahora era imposible. Negué con la cabeza. Abuelo, rompí con Abdel. Son asuntos de tu familia. No tengo derecho a interferir. En cuanto dije estas palabras, el ambiente en todo el lugar se congeló al instante. La madre de Abdel estaba tan ansiosa que daba vueltas sin moverse del sitio. Intentó decirme algo varias veces, pero el anciano la detuvo con la mirada.
Grace, ¿lo has pensado bien? El matrimonio no es pan comido. Una vez que todo termina, no hay vuelta atrás. Después de que el anciano terminó de hablar, Abdel levantó la cabeza de repente y me miró. Había nerviosismo e inquietud en sus ojos. Antes de que pudiera decir nada, él habló primero con la voz ronca. Grace, me alejaré de ella y no volveré a tener contacto con ella. ¿Puedes perdonarme esta vez? Sí, Grace. Abdel ya sabe que se equivoca. Dale otra oportunidad. Si vuelve a hacer una estupidez así, no te preocupes. No lo dejaré ir aunque no digas nada. La madre de Abdel se apresuró a tomarme la mano y me aseguró repetidamente. Mi madre me llamó de camino, pidiéndome que fuera amable y que hiciera todo lo posible por no afectar la amistad entre las dos familias por este asunto. Respiré hondo y respondí superficialmente. Después de eso me invitaron a cenar, pero me disculpé y me fui. Al volver a casa, saqué la información de contacto de Abdel de la lista negra. Le dije, no volveré a tu casa. Deberías dejarle claro a tu familia sobre nuestra relación. Sigo con mi actitud anterior. Ya rompimos. No vengas más a mí. Estoy liado con el trabajo todos los días y no tengo mucho tiempo libre. No quiero perder el tiempo en esas cosas. Así que después de enviar el mensaje, lo volví a bloquear. También me di de baja de ese supuesto grupo familiar. Pensé que Abdel no era de los que molestan a los demás, pero aún así lo subestimé. Al día siguiente me quedé dormido. Cuando tenía prisa por ir a la empresa, me lo encontré con una bolsa de desayuno en el camino. Abdel vestía ropa informal y sencilla y caminó hacia mí con gracia. Cuando se acercó vi claramente que la ropa informal que llevaba era del estilo de pareja que le compré. Cuando se la di antes, pensó que era infantil y que nunca la había usado. ¿Qué haces aquí? Te traigo el desayuno. ¿Quieres un poco? No te abra el estómago. Su tono era muy amable y su expresión, extremadamente natural. Como si nada hubiera pasado. Lo miré con frialdad y luego aparté la vista con disgusto. Abdel, ¿no te ha quedado claro lo que he dicho? ¿O solo te gusta hacerte el tonto? Grace, nuestra relación no debería haber terminado así. Terminaré con Vivian como te dije. En el futuro, solo te tendré a mi lado. No es necesario. Me negué de inmediato. Al ver su expresión paralizada, añadí, creo que es sucio. Dicho esto, pasé junto a él y me dirigí rápidamente hacia donde estaba aparcado mi coche. Al ver que estaba a punto de perseguirme, encendí el motor de inmediato y salí del aparcamiento. Hoy parecía ser mi día de mala suerte. En cuanto llegué a la empresa, vi a Vivian esperando en la entrada. Estaba impaciente y quise pasar junto a ella, pero ella me persiguió rápidamente. Hermana Grace, por favor, escúcheme. Sé que lo que Abdel y yo hicimos te causó mucha pena, pero no quise hacerte daño. Te considero mi propia hermana. También me entristece mucho que esto haya sucedido. Al oír esto me detuve y la miré con una media sonrisa. Según lo que dijiste, ¿qué tan inmoral hay que ser para enamorarse del novio de tu hermana? Vivian palideció y luego se sonrojó, apretando el dobladillo de su ropa con fuerza como si estuviera pensando en cómo continuar con el tema. La miré con indiferencia y mi mirada se detuvo de repente. Finalmente entendí por qué Abdel llevaba ese atuendo infantil e informal en ese momento. Porque el atuendo informal que llevaba Vivian era mío. Era el estilo de la pareja con él. Pensando en esto, ni siquiera pude forzar una sonrisa. Ya había roto para que estuvieran juntos. ¿Por qué tenían que ser tan descarados? Vivian, ¿te crees inocente? No. No, hermana Grace. Si tienes alguna insatisfacción, solo dime algo. Espero que no afecte la amistad entre tú y el hermano Abdel. Me burlé, eres muy insensible. Ni siquiera tomaré en serio a alguien como tú. Ser infiel es como la violencia doméstica. Hay 0 tiempo o incontables veces. Abdel no pudo resistir la tentación esta vez y estaba con ella. La próxima vez podría estar con otra persona gracias a otra persona. Para mí, un hombre sin moral no es diferente a una piedra apestosa en la letrina. Solo alguien como ella pensaría que había encontrado un tesoro.
El rostro de Vivian se sonrojó de vergüenza. Hermana Grace, sé que menosprecias a la gente como yo que venimos del campo, pero he estado trabajando duro para cambiar. No olvidaré tu ayuda anterior, pero quiero mucho al hermano Abdeel. Lo que piensas de él es como un tesoro invaluable para mí, y espero que no hables así de él en el futuro. Lo que dijo fue absurdo y gracioso a la vez. Casi me hizo gracia. ¿Te gusta? No te voy a detener. ¿No te he dejado estar juntos ya? ¿Qué más quieres que haga? Encender fuegos artificiales para celebrar por ti. Llevaba un elegante uniforme de trabajo. Con solo mirar mi aura, era más poderoso que ella. Al decir esto, adopté una postura algo condescendiente. Además, tenía lágrimas en los ojos. Quienes no lo supieran podrían pensar que la estaba intimidando. Justo cuando estaba a punto de decirle que no perdiera mi valioso tiempo, Abdeel salió corriendo de repente. Se plantó frente a Vivian en una postura protectora. Su rostro frío y atractivo estaba tenso y había un poco de insatisfacción en sus ojos cuando me miró, pero no dijo nada. En cambio, giró la cabeza y la miró de arriba a abajo. Le preguntó con voz muy suave, ¿te hicieron bullying? Vivian negó con la cabeza y dijo con coquetería, estoy bien. Solo vine a hablar con la hermana Grace. Hermano Abdeel, no te preocupes. La hermana Grace no me hará nada. Abdeel no lo creyó. Me miró. Grace, no la metas en nuestros asuntos. Si quieres hablar de algo, te lo digo. Al verlos atribuirse la responsabilidad, fruncí los labios en un gesto de autodesprecio. También me recordó el pasado. Cuando estábamos en la universidad, una vez nos saltamos las clases y salimos a jugar. En ese entonces, ya había empezado a familiarizarse con los negocios de la empresa poco a poco y estaba tan ocupado que se mareaba. Se quejó conmigo más de una vez de que estaba bajo mucha presión y quería relajarse. Así que me salté las clases y lo llevé a jugar y relajarse. Pero cuando regresamos, nos sorprendieron nuestros padres de ambos lados. Nos preguntaron una y otra vez a quién se le ocurrió faltar a clases y salir a jugar. No quería meterlo en problemas. Justo cuando estaba a punto de decir que fui yo, lo vi señalándome y diciendo, Grace me sacó a rastras. La familia de Abdeel no tenía buena pinta en ese momento, pero considerando la relación entre ambas familias, no me culparon. Antes pensaba que era culpa mía, así que no lo culpé por traicionarme. En cambio, pensé que era bastante desinteresado. Pero ahora parece que no es la clase de persona que creía. Quizás la razón por la que no me protegió fue simplemente que no le caía bien. Me arqueé ligeramente la comisura de los labios y dije con frialdad, no tengo nada que hablar con ustedes dos. Es solo que está siendo descarada. No tengo tiempo que perder aquí con ustedes. Salgan de aquí si no tienen nada que hacer. No les di tiempo a reaccionar y caminé rápidamente hacia el ascensor. Justo cuando entré miré involuntariamente hacia donde acabábamos de estar, solo para descubrir que ya no había nadie. Me recuperé y aparté la mirada. Al regresar a la oficina, mi asistente trajo una propuesta de proyecto. Era un proyecto para un parque de atracciones. Originalmente planeé cooperar con Abdeel. Ahora que lo pienso, he desistido. Cada vez que cooperábamos con él, obteníamos muy pocas ganancias y él se llevaba la mayor parte. Como su tío, que estaba desarrollando negocios en el extranjero, estaba a punto de regresar a China, necesitaba urgentemente demostrar su valía. De lo contrario, la junta directiva podría no seguir apoyándolo. Ahora que nos separamos, ya no hay necesidad de pensar en él. Cambien de socio para este proyecto. Difundan la noticia y quienes estén interesados podrán venir a negociar. Mi asistente abrió los ojos de par en par, sorprendido. Presidente Grace, ¿no se acordó cooperar con la familia Abdeel? Salvo los proyectos que aún están en cooperación, no considere más a la familia Abdeel en el futuro. Más opciones significan más oportunidades de desarrollo. No se limite a una sola opción. Mi asistente me miró, dudando en hablar. Después de un rato dijo, ¿pero no te ibas a casar con el de la familia Abdeel? Sonreí y negué con la cabeza. Hemos roto. Estas simples 5 palabras revelaron mucha información. En este mundo empresarial tan despiadado, se trata de una alianza mediante matrimonio o de rivalidad.
Son muy pocos los que realmente pueden llegar a ser amigos. Mi asistente, como era de esperar, entendió el principio. Bueno, lo arreglaré enseguida. Sin embargo, acabo de recibir un mensaje de Vivian. ¿Ella? Me preguntó con un eufemismo si había olvidado transferir dinero. Mi asistente se quedó sin palabras al decir esto. Bloquea su número. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, después de arreglar las cosas, empecé a ocuparme de mi trabajo. Vivian tenía grandes aspiraciones. Le era imposible pedirle dinero directamente a Abdel. Gastaba desmesuradamente y nunca pensó en ahorrar. Ahora que ya no la patrocino, está prácticamente sin un céntimo. Así que cuando mi asistente me dijo que había visto un bolso exactamente igual al mío en una plataforma de segunda mano, no me sorprendió en absoluto. Presidente, gracias, si no supiera que es rico, habría pensado que fue usted quien lo puso a la venta en la plataforma. Mi asistente se quedó atónito y suspiró. De hecho, Abdel sabía lo que significaba repartir sus favores equitativamente. Le dio a Vivian todo lo que me dio a mí, desde electrodomésticos grandes hasta labiales pequeños. Algunas personas de la zona también encontraron la cuenta que ella usaba para vender artículos de segunda mano en la plataforma y vinieron a molestarme, preguntándome si me faltaba dinero. En respuesta a estas bromas, publiqué deliberadamente un vídeo de donación en mis WeChat. Todas las cosas que Abdel me compró fueron intercambiadas por dinero en efectivo y donadas a diversas zonas montañosas. Por supuesto, las donaciones fueron en mi nombre. También gané un premio honorífico por esto. Una vez publicado el vídeo, surgieron más dudas. ¿Qué pasa? Esa bloguera no eres tú. ¿Y quién es entonces? ¿Por qué tiene todo lo que tienes tú? Y algunas son ediciones limitadas. Incluso tienes que usar tus contactos para comprarlos. Así es. El collar de diamantes que puso en la plataforma de segunda mano. Quería comprarlo antes, pero solo había 2 en el mundo. Tardé demasiado y no lo conseguí. No esperaba que ahora se vendiera en la plataforma de segunda mano. La gente muy rica no haría esto. Es muy degradante. ¿No lo habrá robado ese bloguero de algún sitio? No respondí a esos comentarios. Pero inesperadamente compartieron mi vídeo y también me felicitaron por mi belleza y bondad. Aunque sabía que eran palabras halagadoras, debo decir que fue muy agradable escucharlas. La noticia se difundió en el círculo y Abdel se enteró. Fue a buscar a Vivian de inmediato. Le preguntó por qué había hecho tal cosa. Vivian lloró e intentó defenderse. La hermana Grace me odia profundamente ahora. Ya no me patrocina. No tengo dinero, hay tanta gente en mi familia esperando comida. No puedo verlos morir de hambre, ¿verdad? Abdel no dejaría que la persona que amaba sufriera económicamente. Le dio dinero a Vivian y le pidió que borrara todas esas publicaciones. Cuando volví a revisar, ya habían desaparecido. El círculo no era grande y cualquier noticia se propagaría rápidamente como la pólvora. La noticia de que Abdel y yo habíamos roto nuestro compromiso pronto se hizo pública. Todos especulaban que, dado que nuestra relación había sido tan profunda, ¿por qué habíamos llegado al punto de romper el compromiso? Varias personas vinieron a tantearme, y yo simplemente les ignoré diciendo que ya no sentíamos nada el uno por el otro. Después de todo, ser engañado era algo bastante vergonzoso, ya le sucediera a un hombre o a una mujer. Sin embargo, Vivian no lo creía. En cuanto se supo que habíamos roto nuestro compromiso, le pidió a Abdel que la llevara a varios eventos. Tenía mucho miedo de que nadie supiera de su relación con Abdel. Cuando mis amigos me lo comentaron, lo tomé a broma y lo dejé pasar. No fue hasta que surgió un problema con el dinero que había donado. Mi asistente me dijo que el pueblo al que había ayudado era el pueblo natal de Vivian. Cuando las personas mencionadas fueron a visitar cada hogar, uno por uno, descubrieron que el pueblo natal de Vivian ya estaba en ruinas y no quedaba nadie. Tras preguntar, se enteraron de que los familiares de Vivian habían fallecido uno tras otro cuando ella cursaba segundo de bachillerato. Así que al final, todo el dinero que había patrocinado para su familia había ido a parar a su propio bolsillo. Cuando mi asistente habló de esto, se enfadó tanto que se rió. Presidenta Grace nunca había visto a nadie tan bueno estafando a la gente. Me abrió los ojos.
Sí, incluso llamé a su familia durante el festival de primavera del año pasado. En ese momento alguien contestó el teléfono. Ahora que lo pienso, puede que ella los contratara para engañarme. Al pensarlo me estremecí. Era realmente muy intrigante. No me había dado cuenta en tantos años. Antes de que pudiera digerirlo, oí otra cosa. Abdeel llevó a Vivian de vuelta a la casa de su familia. Pero su abuelo los expulsó junto con sus regalos. Al oír esto, no supe si reírme o decir, se lo merecen. Después de eso centré toda mi atención en la empresa y dejé de escuchar noticias sobre él. Sin embargo, pasé por alto un punto: la gente descarada es invencible. Abdeel vino a buscarme, pero no para volver conmigo. Vino a pedirme un favor. Grace, el abuelo te aprecia muchísimo. Por favor, di unas palabras amables para Vivian. Sin duda te devolveré este favor. ¿Estás loco? ¿Me pides que hable por la señora? Frunció el ceño. No digas esas palabras tan duras. Vete si no quieres oírlas. Sus profundos ojos negros me miraron y dijo con impotencia: Grace, ¿sabes cuál es la mayor diferencia entre tú y Vivian? Ella no es tan despiadada como tú. Después de graduarte, te uniste a la empresa de tu familia para heredar el negocio familiar y te olvidaste por completo de mi existencia. Cuando enfermé no fuiste tú sino ella quien estuvo a mi lado. Cuando mencionó a Vivian, se le dibujó una sonrisa en los ojos. En ese entonces, ella acababa de llegar y no conocía el camino. Pero cuando supo que estaba enferma, vino corriendo de la escuela, me dio medicinas y me preparó papilla. En ese momento me di cuenta de que había alguien que se preocupaba por mí. Esas palabras casi me hicieron reír con rabia. También me impactó profundamente ese día porque fui yo quien envió la medicina para el resfriado y quien preparó las gachas. Solo que después de haber hecho todo esto, él aún no se había despertado. Así que volví a la empresa para asistir a una reunión de emergencia. No esperaba que un momento de negligencia diera a otros la oportunidad de aprovecharse. Pero como había pasado tanto tiempo, no había necesidad de volver a mencionarlo. ¿En serio? Te quiere muchísimo. Entonces no la decepciones. Dije con calma. Grace es una chica muy agradable. Por el bien de nuestra relación de tantos años, por favor, ayúdala. No pude evitar poner los ojos en blanco. Abdeel, ven a verme cuando recuperes la cordura, ¿vale? No quería escuchar sus disparates y pasé de largo para irme. Más tarde, en el banquete de celebración de la familia de Abdeel, descubrí que el responsable del proyecto había cambiado de Abdeel a su tío menor. Solo entonces supe que como Abdeel quería casarse con Vivian, toda la familia lo rechazó. El abuelo de Abdeel usó su condición de heredero para presionarlo. Entre ser el heredero y su supuesto amor, Abdeel eligió con determinación lo que consideraba amor. Cuando me enteré de esto, casi no pude evitar pedirle a su familia que lo llevara a un examen cerebral. Después de eso me casé con un miembro de la familia de Abdeel. Pero fue con su tío menor, no con Abdeel. El día que me comprometí con su tío menor, Vivian se llevó todo el dinero de Abdeel y huyó. Su tío menor también le dio un gran regalo. Esa era la verdad que ya había descubierto. Se reveló que Vivian era una gran mentirosa, dispuesta a todo por dinero. Cuando Abdeel supo la verdad, se apresuró a perseguir a Vivian, pero en el camino, sufrió un grave accidente de coche y perdió ambas piernas, y yo le di la bienvenida a mi nueva vida. Fin. En el 5º año de noviazgo con Ryan, de repente sentí ganas de casarme, pero sabía que él no me amaba. Si no hubiera sido por mi entusiasmo inicial, mi búsqueda persistente y santurrona que me pareció tan conmovedora, quizá no habríamos estado juntos. Solté un suspiro, escupí el enjuague bucal, me miré en el espejo, me toqué una arruga que por alguna razón me había salido en la cara, ni muy profunda ni muy superficial, y me puse un montón de crema para ojos. Por muy joven y rico en colágeno que estuviera tu rostro, no soportaba el paso del tiempo. Por la tarde me envió un mensaje por WeChat: tengo una cena de negocios esta noche. No me esperes. Preparé fideos instantáneos distraída, di de comer al gato y luego me quedé en la cama jugando. Jugué hasta que se me nubló la vista. Cuando miré la hora, ya eran las 10 y Ryan aún no había vuelto. Aburrido, abrí el Weibo de su exnovia.
Se había convertido en una costumbre. Había estado haciendo esto durante los últimos 5 años, constantemente pendiente de la vida de los demás cuando no tenía nada que hacer. Su exnovia se llamaba Siena. ¡Qué nombre tan literario! Quizás había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la miré. Descubrí que parecía haber regresado a China y que acababa de actualizar su estado hoy. Solo publicó 2 emojis de sol, una selfie en la que sonreía dulcemente con 2 encantadores hoyuelos y una foto de los platos en la mesa. Hice clic en la imagen ampliada y vi una manecilla. Era el reloj que le había comprado. Era Raiyan. Así que hoy tuvo una cena de negocios con su exnovia a mis espaldas. Busqué más información y descubrí que Siena probablemente había regresado hace un mes. Me dio un vuelco el corazón. Recordé con atención el comportamiento de Raiyan durante el último mes. Siempre organizaba cenas de negocios y antes no le había dado mucha importancia. Pero ahora que lo pensaba, me preguntaba cuántas veces había estado saliendo en secreto con su exnovia a mis espaldas. Marqué su número. Hola. Su voz fría llegó al teléfono después de unos cuantos timbres. ¿Dónde estás? Hubo una breve pausa al otro lado. Quizás no esperaba que yo, que nunca lo había llamado, le hiciera esa pregunta tan directamente. Estoy abajo. Subiré pronto. Bueno, te espero. Sí. Ni frío ni cálido, ni entusiasta ni indiferente. Siempre había sido así. Nunca me había gustado el agua tibia. Me gustaba el agua caliente que podía beber directamente o el agua helada. Odiaba el agua tibia, igual que me odiaba a mí mismo, que aún no había afrontado la realidad con claridad. De repente me cansé de este tipo de vida. Cuando Raiyan regresó no dije nada, y él tampoco me dio explicaciones. Igual que antes, lo abracé por detrás. Siena ha vuelto, ¿verdad?, pregunté con calma. Sentí que se le tensaba la espalda un instante. Sí, respondió. ¿La conoces, verdad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Durante un buen rato Raiyan no dijo nada. Solo oí un suspiro. Por supuesto, entendí que ese suspiro silencioso era su respuesta. Para él, yo era simplemente una persona prescindible. ¿Por qué tenía que explicarme nada? Me giré y de repente sentí que se me secaban los ojos. Sin poder contenerme, mis lágrimas cayeron sobre la almohada. Cuando desperté al día siguiente, Raiyan ya se había ido. Al ver la habitación vacía, de repente sentí que aquello carecía de sentido. Pensé que podría seguir viviendo como si nada hubiera pasado, pero descubrí que no podía. Antes, toleraba que mi novio tuviera a otra persona en su corazón y que fingiera ser estúpida, pensando que el tiempo seguramente haría que la gente olvidara algunas cosas, pero ya no podía tolerar mi propio engaño. Él no me quería. Llamé a mi mejor amiga Kiki y a su novio para que me ayudaran a empacar. Mis cosas estaban por todas partes. Ni siquiera sabía cómo había podido comprar tantas baratijas que llenaban cada rincón de la casa. Ah, era la casa de Raiyan. En todo el día, no recibí ningún mensaje de Raiyan. En fin. Antes de irme, dejé la llave en el recibidor y eché un último vistazo a la casa. El gato me rodeó. En fin, no era mi gato. Suspiré, cerré la puerta y me fui. Kiki dijo que por fin había recobrado la cordura y que ya no estaría tan obsesionado con una sola persona. Le dije que había estado ocupando el lugar de otra persona y que ahora era hora de afrontar la realidad y dar paso a otros. Para celebrar mi regreso a una maravillosa vida de soltera, Kiki invitó a un grupo de amigas a celebrar conmigo esa noche. Quizás había pasado demasiado tiempo desde la última vez que celebramos juntos. Jugamos a adivinar los dedos y bebimos. Nos quedamos juntos hasta muy tarde y todos estábamos un poco achispados. Después de la fiesta, recogieron a quienes tenían novio o esposo, quedando solo Kiki y yo. Siguen siendo mejores amigos en quienes puedes confiar, dije. Me apoyé en el hombro de Kiki y recordé la primera vez que conocí a Raiyan. Era una reunión universitaria. Él era un estudiante de último año 2 años mayor que nosotros y estaba a cargo de recibir a los de primer año. La primera vez que lo vi, me enamoré a primera vista porque Raiyan era muy guapo y tenía un excelente rendimiento académico.
Yo era en efecto una persona superficial a la que le atraía la apariencia. En la mesa de la reunión de estudiantes de primer año, tontamente fui a brindar por él. Entre las bromas de todos, me bebí 3 vasos seguidos y luego salí corriendo, sonrojado. Cuando terminó la reunión y planeaba ir a conversar con él por WeChat, vi a Siena, una chica de último año muy guapa y elegante. Se alejaron del brazo, pero yo ya estaba perdidamente enamorada. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, sonó mi teléfono. Era él. Colgué. Volvió a llamar. Volví a colgar. Entonces me envió un mensaje: ¿Dónde estás? No respondí. Contéstame. Volvió a llamar. Contesté el teléfono. ¿Dónde estás? Me recuperé casi por completo al instante y luego recuperé la cordura. Ryan, terminemos, dije. Se quedó callado un rato y de repente dijo: ¿Dónde estás? Terminemos. Ya me mudé. Estoy cansado. Dime dónde estás. Sonaba un poco enojado. ¿Qué importa dónde esté? Dime. Sentí que estaba desafiando sus límites, pero ¿qué importaba? ¿Vienes? No hay nada que puedas hacer aunque vengas, dije con desdén. Ya no te quiero, respondí. Luego colgué el teléfono. El novio de Kiki vino a recogernos. Cuando regresé a casa, estaba casi sobrio. Sabía que aunque no me quisiera, para alguien que había estado a su lado durante tantos años, aunque fuera como tener un gato, aún habría sentimientos. Bueno, probablemente como los sentimientos por tener un gato. Sin embargo, ya no quería seguir así, seguir con una relación sin futuro, complacer a alguien que no me quería. Mis sinceros esfuerzos eran mejores si se desperdiciaban en lugar de entregárselos a alguien que no los apreciara. 5 años. Si hubiera sido un poco más despreocupada y no hubiera perdido tanto tiempo con él, quizá ya tendría hijos. Sí, ¿por qué debería vivir para él? Soy Sila, y debería vivir para mí. Despertarme con resaca siempre me daba dolor de cabeza. Encendí el móvil y solo vi una llamada perdida y un mensaje de WeChat. Deja de hacer tonterías. Vuelve. Esto era de Ryan, tan breve como siempre. Ya me había mudado, pero él seguía pensando que solo estaba bromeando con él. Recordé muchas veces del pasado. Cada vez que discutíamos y me escapaba de casa, él no venía a buscarme, porque sabía que en un día regresaría sola. Si pasaban más de 3 días, me enviaba un mensaje pidiéndome que regresara. Pensé que se estaba rindiendo, así que volvería. Pero ahora era diferente. Se me había acabado la paciencia. Hace unos días todavía pensaba que quizás no pasaría nada si nos casáramos. Tenía muchas ganas de sentar cabeza. Al fin y al cabo, ya tenía 28 años. No importaba con quién me casara. Al menos lo conocía bien. Pero no fue hasta que Siena regresó que me di cuenta de que esto no funcionaría. ¿De verdad podría seguir dando sin parar y pedir un matrimonio que no obtendría respuesta durante las próximas décadas? Después de fregar, fui a trabajar como siempre. Recientemente había empezado a aventurarme en un nuevo campo. Trabajaba horas extras hasta muy tarde solo, y estaba demasiado ocupado para mirar el teléfono. Cuando estaba a punto de salir del trabajo, ya eran las 9. Sorpresivamente vi a Ryan abajo en mi compañía. Por supuesto, sabía que había venido a propósito. Después de todo, mi compañía estaba en una dirección distinta a la suya. Parecía como si el sol saliera por el oeste. Sila, regresa, dijo mirándome con seriedad. Por un momento creí ver un atisbo de reticencia en sus ojos. ¿Y Siena? ¿No está contigo?, pregunté con interés, como si saludara a una amiga cualquiera. No hay nada entre ella y yo. Oh. A mí tampoco me importó mucho. Sé obediente. Deja de jugar. Él seguía pensando que lo estaba jugando. De repente me reí y le dije muy en serio: Ryan, no estoy jugando. Esta vez hablo en serio. No puedo más. Aunque no lo creas, ya no quiero estar contigo. Quiero encontrar mi propia felicidad. Sonaba bastante melodramático. ¿Todavía me amas?, dijo Ryan en voz baja. Claro que te amo. Después de todo,
te he amado durante 9 años. Así que quiero terminar con dignidad. Si te conviene, puedes llevarme a casa. Pero esta es la última vez. Sí, Ryan no me molestó. Después de llevarme a casa, se fue. Sabía que estaba apostando a que volvería con él. Abrí de nuevo el Weibo de Siena. Solo había un emoji de corazón. Su Weibo estaba lleno de símbolos en inglés y francés. No lo encontrarías si no lo buscaras a conciencia. Claro que no podía recordarlo. Siempre tenía que recurrir a la lista de contactos frecuentes para encontrarla. Me resultaba muy aburrido. Borré mi registro de visitas de la lista de visitas frecuentes. De ahora en adelante no quería volver a abrirlo. Sabía que era muy extraño. De hecho, llevaba tanto tiempo espiando la vida de otra persona. Cada vez que Ryan y yo discutíamos o teníamos un conflicto, revisaba sus actualizaciones para ver si había alguna posibilidad de que volvieran. Kiki decía que era porque me faltaba seguridad. Después de graduarse de la universidad, Siena se fue a estudiar al extranjero y dejó a Ryan. En ese entonces, yo era un joven estudiante de segundo año y tenía la valentía de no temer ni a la muerte ni al fracaso. Estuve cerca de Ryan durante 2 años, preguntándole por su bienestar, cocinando y lavando ropa en la habitación que alquilaba. Yo era igualita a la chica caracol. Finalmente, después de graduarme de la universidad, lo seguí con éxito y me mudé a vivir con él. Cuando empezamos a salir, Ryan me dijo que era bastante frío por naturaleza y que no podría darme mucho. Al ver ese rostro tan guapo, me di una palmadita en el pecho y le prometí que no pedía mucho. Recuerdo la primera vez que estuvimos juntos y me preguntó si tenía miedo. Enderecé el pecho como un valiente guerrero a punto de sacrificarse. Pasamos los días más difíciles después de la graduación juntos en esa casa alquilada. Era mi 3er año después de graduarnos y el 5º de Ryan. Compramos la casa donde vive ahora. Yo elegí cada baldosa y cada cuenco. Cuando nos mudamos de la casa alquilada a la nueva, estaba tan emocionada que lo abracé y no pegué ojo en toda la noche. Pensé que sería la dueña de la casa. Lo más importante es que pensé que siempre seríamos así. ¿Cuándo empezaron las cosas a ir mal? ¿Fue cuando me dijo que estaba ocupada en una reunión después de enfermarme? ¿O fue cuando me gritó furioso después de que casi pierdo al gato sin querer? ¿Fue cuando no quería ir cada vez que lo invitaba a ver una película conmigo? ¿O fue su actitud despreocupada cada vez que salíamos a cenar? ¿O fue su indiferencia al no molestarse en darme explicaciones incluso después de conocer a Siena? No lo recordaba con claridad. ¿Acaso no era todo normal? Era tan extraño. Las lágrimas brotaron sin querer, pero la verdad es que no quería llorar en absoluto. Tomé esta decisión yo mismo y no había motivo para arrepentirme. Considéralo simplemente como desperdiciar mi juventud con la persona equivocada. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, volví a ver a Ryan. Fue muy gracioso. En los 5 años que estuvimos juntos, nunca me había mandado a trabajar ni una sola vez. No tenía nada que decirle. Me llamó Sila, con solo unos días de diferencia, y sentí que parecía estar demacrado. Me detuve frente a él. Di lo que quieras decir directamente. Creí haberme expresado con suficiente claridad. Lo miré, esos eran los ojos y las cejas que había amado durante 9 años. ¿Cuándo vuelves? Dije con desdén. Antes, cuando me iba, nunca te habías comportado así. ¿Qué pasa esta vez? Sila, me equivoqué. Por favor, vuelve. Creo que debió de necesitar mucha determinación para decir esta frase. Siempre fue orgulloso y nunca se dio por vencido delante de mí. No respondí y pasé junto a él. De repente alguien me agarró la mano y al instante siguiente choqué con sus brazos. Me abrazó fuerte. Ryan, suéltame. Todavía tengo que ir a trabajar. Si quieres volverte loco, búscate a otro, gruñí. No hay nadie más, su voz se oía muy suave por encima de mi cabeza. Que exista o no, no me incumbe. Ya rompí contigo, no podía moverme porque me abrazaba tan fuerte. No existe Siena. Solo la conocí una vez. Lo siento. A veces pienso que los hombres son muy raros. Cuando te apasionan, parece que no les importas.
Pero cuando ya no te importan, se acercan a ti con entusiasmo. Llévame a la empresa. Siendo sincero, sus palabras no me conmovieron. Simplemente no quería perder mi tiempo de trabajo en ese momento. No dijimos ni una palabra en todo el camino. Antes yo tomaba la iniciativa y le contaba todo tipo de nimiedades, pero ahora simplemente no estaba de humor. Se lo conté a Kiki. Dijo que los hombres simplemente no saben apreciar. Si lo perdonaba ahora, pronto volvería a las andadas. Como ya había decidido irme, no había necesidad de volver con él. Luego me contó en secreto que el hijo de la hija de la prima de su tía segunda acababa de regresar a nuestra ciudad para establecerse. Era soltero y excelente y ella podría presentármelo. Definitivamente no le presentaría a alguien que no te cae bien. Creí en sus palabras y me fui en el coche de un compañero después del trabajo para no volver a encontrarme con Ryan. Tenía mucha curiosidad por saber qué clase de persona era el hermano de este pariente que Kiki no había mencionado en siglos. Llevaba una camiseta sencilla y el pelo limpio y arreglado. Su cara de niño le daba el aspecto de un joven radiante muy brillante. En cuanto me senté, empezó a presentarse: «Hola, Sila. Soy Eason». Al fin y al cabo, era la primera vez que tenía una cita a ciegas tan formal, así que todavía me daba un poco de vergüenza y me presenté rápidamente también. Según Eason, acababa de regresar a la capital provincial y hacía poco que había conseguido trabajo. Sigo pensando que la luna de mi ciudad natal es más redonda, bromeé. En efecto. Me lo pasé genial charlando con él. Pensé que las citas a ciegas siempre estarían llenas de tramas melodramáticas y que conocería a todo tipo de gente extraña. Inesperadamente no estuvo nada mal. Después de cenar, Eason sugirió ir a ver una película juntos. Estaba un poco aturdido. Ni siquiera recordaba cuándo había ido al cine por última vez. Vimos una comedia recién estrenada y me reí a carcajadas en el cine. Fue el día más feliz de los últimos días. Así que cuando se ofreció a llevarme a casa, no me negué. Claro, lo que no esperaba era que Ryan volviera a aparecer abajo en mi casa. Cuando Ryan vio a la persona a mi lado, se quedó atónito por un momento. La verdad es que no pensaba explicarle nada. Giré la cabeza y le pedí a Eason que se fuera primero. Quizás porque pensó que era un asunto privado, Eason no hizo preguntas, solo asintió y se fue. ¿Quién es? Ryan me tomó la mano y me preguntó. Nadie, solo una cita a ciegas. Me solté de su mano. ¿Solo en unos días? ¿No podías esperar a encontrar a alguien nuevo? Noté que estaba un poco enojado. Me sentí realmente impotente. Ryan, de verdad no sé qué intentas hacer ahora. Te dejé muy claro que rompimos y que ya no quiero estar contigo. ¿No lo entiendes? No pienses que intento hacerte enojar a propósito. De verdad que no vale la pena. Solo quiero empezar una nueva vida y hacer nuevos amigos. Eso es todo. ¿Por qué? No hay ningún por qué, Ryan. Estoy cansado. No puedo perder más tiempo. ¿Quieres casarte? Si te parece bien, podemos ir a buscar el certificado de matrimonio mañana. El tono de Ryan se volvió urgente. Pero me pareció ridículo. Ryan me detuvo, me puso las manos sobre los hombros y bajó la cabeza para decirme que ese día Siena me había invitado a cenar. Tenía miedo de que le dieras demasiadas vueltas, así que no te lo dije. No hay nada entre ella y yo. Solo éramos viejos amigos que nos reuníamos. Le quité las manos. Lo pillé. ¿Lo pillaste? No había nada entre nosotros desde el principio. Admito que no te contesté al volver esa noche porque pensé que era un asunto trivial. Si te lo hubiera contado, habríamos discutido largo y tendido. Era raro para mí ver a Ryan explicar tanto de golpe. Pero mi corazón no se conmovió en absoluto. ¿Crees que voy a sacar a relucir viejas cuentas? Le dije a Ryan palabra por palabra: te equivocas, Ryan. Rompí contigo no por Siena, sino porque no me quieres. Ryan me miró atónito por un momento. Continué: no me quieres. Incluso después de 5 años, pregúntate, ¿alguna vez te he importado de verdad? ¿Así que crees que voy a sacar a relucir viejas cuentas? Le dije a Ryan palabra por palabra: te equivocas, Ryan.
Rompí contigo no por Siena, sino porque no me quieres. ¿Sabes cuál es mi plato favorito? ¿Sabes qué libro me gusta más? ¿Sabes qué estrella me gusta? ¿Quieres que continúe? Saqué la única foto nuestra de mi cartera y la rompí delante de él. Después de 5 años, solo teníamos una foto, y ahora ha desaparecido. Me di la vuelta y subí las escaleras. No sabía qué pasaba por su mente. Simplemente me sentí completamente aliviada. Durante mucho tiempo, no volví a ver a Ryan. De vez en cuando concertaba una cita con Eason. Le contaba todo sobre Ryan y yo, y con cierta timidez le decía que no perdiera el tiempo conmigo. Después de todo, olvida a alguien lleva tiempo. Pero fue muy generoso y me dijo que no tenía muchos amigos aquí, y que me consideraba una nueva amiga. Por eso, también me alegraba llevarlo a las reuniones de nuestras hermanas. Kiki también me decía a menudo que podía considerar a Eason. Si no empezaba una nueva relación, no podría olvidar la anterior. Me burlaba. Porque cuando estaba con Ryan, me dijo que Siena era el amor de su vida. Incluso estando conmigo, siempre habría un lugar en su corazón reservado para ella. Acepté generosamente en ese momento por miedo a que me dejara en cualquier momento. Después de todo, ya que era mío, ¿de qué más preocuparse? También le pregunté por qué Siena se iba al extranjero. Siempre había tenido ese plan. Como estudiante de arte quería adquirir experiencia en el extranjero. En cuanto a por qué tuvieron que romper cuando ella se fue al extranjero, Ryan no me lo dijo. Fue por esta pregunta que la estuve vigilando. Recuerdo que cuando compramos nuestra primera casa, para celebrarlo, se emborrachó por una vez, algo inusual en él. Se arrojó a mis brazos y me abrazó diciendo, por fin lo tengo todo. Supongo que en cierta medida, quería decir lo mismo. Pero estaba tan abrumada por la felicidad en ese momento que no tuve tiempo de pensar demasiado. Ryan era muy trabajador. Unos años después de graduarse de la universidad, logró establecerse en esta ciudad por su cuenta. Era meticuloso en su trabajo y nunca cometía errores. También era muy sofisticado en el trato con la gente. Era un joven talento excepcional. Para otros, tuve suerte de haberlo conquistado. Pero nadie sabía que en esta relación, yo siempre había sido quien hacía concesiones. Tenía mucho miedo de que me dejara. Al fin y al cabo, él fue mi primer amor en el sentido estricto de la palabra. Desde que me enamoré a primera vista hasta que rompió con Siena, esperé 2 años. Luego me llevó otros 2 años convertirme en su novia. Y luego estuvimos juntos 5 años. De los 18 a los 27 años, mi juventud giró en torno a él. A veces también le preguntaba a Kiki si los chicos se sentirían realmente atraídos por las chicas y estarían con ellas. Su novio dijo que sí. Si hubieran estado solteros en ese entonces, no les habría importado tener a alguien cerca mientras buscaban una mejor opción. Aunque Kiki lo golpeó después, parecía que había algo de verdad en ello. Recordé la vida cuando estaba con Ryan. Durante los 5 años que vivimos juntos, nunca tomó la iniciativa de celebrar mi cumpleaños. Le estaría enormemente agradecida si me acompañara de compras cuando estuviera de buen humor. Además del amor, lo que me impulsó a perseverar durante tantos años fue también mi resistencia a dejarlo ir. No soportaba dejar ir a la persona que había conquistado. No soportaba que mis esfuerzos no tuvieran éxito. No soportaba que mi juventud estuviera llena de arrepentimientos por mi mala decisión. Sé lo difícil que es para una persona afrontar sus propias deficiencias y admitir sus propios errores. Pero ahora por fin he hecho las paces conmigo misma. Así que 1 mes después acepté la propuesta de Eason de intentarlo. Eason era como el sol que iluminaba mi corazón cerrado. Tomaba la iniciativa para organizar un buen restaurante cuando comíamos. Cuando hacíamos un viaje largo, hacía un plan minucioso. Podía percibir mis pequeños pensamientos y emociones y luego consolarme. Sentía que cuando estaba con él me relajaba por completo. Sí, era ese tipo de relajación. Podía hacerle bromas sin escrúpulos y no temer hacerlo enfadar. No tenía que ocultar mis emociones delante de él. Pero sabía que a nuestra edad, nadie revelaría sus sentimientos con sinceridad. Sin embargo, ambos estábamos dispuestos a intentarlo. De repente me encontré con Ryan.
Sentí como si no nos hubiéramos visto en mucho tiempo. Había cambiado. Había perdido peso y se veía demacrado. Ya no había la agudeza y la serenidad de antes en su mirada. Ese día volvía sola a casa. Él estaba apoyado en el coche, fumando. Me dio la impresión de que nunca había fumado, ni siquiera en cenas de negocios. Sabía que no me gustaba el olor a cigarrillo. Así que al verme apagó el cigarrillo, nervioso. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», le sonreí, como cuando se reencuentran viejos amigos. Rápidamente sacó un álbum grueso del coche y me lo entregó. «¿Qué es esto?». No lo cogí. «Solo échale un vistazo», dijo, pensando que no podía ser para tanto. Lo cogí y abrí la primera página. Había fotos de nuestra alma mater y del restaurante donde tuvimos nuestra primera reunión cuando nos conocimos. Fueron tomadas con la cámara Polaroid que me compró. Debajo estaba la fecha y luego unas breves palabras: «Este fue mi primer encuentro con ella». Al ojearlo vi fotos mías esperándolo para jugar al baloncesto. Fotos mías invitándolo a tomar té con leche con el pretexto de pedirle materiales. Fotos del restaurante donde comimos por primera vez tras confirmar nuestra relación. Había fotos de la calle por donde paseamos de noche. El grueso álbum estaba lleno de recuerdos nuestros. Avergonzada, se me saltaron las lágrimas. Entonces Ryan me abrazó. Cuando estaba a punto de besarme, extendí la mano y lo aparté. Me conmovió mucho. Tampoco esperaba que durante los días que no nos veíamos él volviera a visitar, uno por uno, muchos de los lugares que habíamos visitado juntos. En el pasado, sin duda me habría alegrado muchísimo si esto hubiera sucedido. Solía pensar que si un día dejaba a Ryan, definitivamente no podría seguir viviendo. Seguramente me agarraría la cabeza y lloraría desconsoladamente, perdería el apetito, no podría trabajar y estaría desanimada. Lloraría y le rogaría que volviera con él. Incluso amenazaría con morir delante de su casa si no accedía. Pero durante los días sin él fui más feliz de lo que imaginaba. Incluso Kiki dijo que había subido unos kilos en comparación con antes. A veces me preguntaba si era demasiado cruel. ¿Acaso no lo amaba? Si no, ¿por qué estaba tan dispuesta a empezar una nueva relación tan rápido? Finalmente me di cuenta de que era porque me había acostumbrado a la indiferencia de Ryan hacia mí. Así que también me acostumbré a buscar mi propia diversión cuando él no estaba. Una vez, en broma, le pregunté por qué había aceptado ser mi novio. Dijo que era molesto no tener novia porque la gente preguntaba y le presentaba a alguien, lo que le afectaba el ánimo. Así que me eligió solo porque no quería que lo molestaran. Creí que, de no haber sido por mí, habría elegido a otra. Cuando me gradué, Ryan ya llevaba 2 años trabajando. Su sector tenía requisitos de datos muy altos, así que siempre tenía que fijarse estándares altos y no se permitía cometer errores. Por supuesto, la recompensa fue que ascendió rápidamente y su salario se duplicó constantemente. Claro, me dio pena y pensé que trabajaba demasiado. Pero solo me dijo que quería tener su propia casa cuanto antes. En ese momento pensé que era nuestro hogar común. Hasta cierto punto, no quería que se preocupara por mí. Nunca le enviaba mensajes en horario laboral. Cuando trabajaba horas extras, no lo molestaba y me entretenía. Cuando no trabajaba horas extras, me esforzaba por cocinarle bien y mantener la casa en orden. Pero también era una chica. También quería una relación dulce y el amor de mi novio. Así que lo aparté. Lo siento, ya tengo novio. Extendí la mano para secarme las lágrimas e intenté controlar mis emociones. Me abrazó de nuevo y dijo: «No quiero que te vayas, Sila. No puedo vivir sin ti». Me solté de su abrazo otra vez. «Pero ya no te amo», dije suavemente sin ninguna emoción. «No lo puedo creer», Ryan tenía una expresión de incredulidad en su rostro. «5 años. ¿Cómo pudiste no amarme?», me preguntó. Sonreí y dije: «Sí, 5 años. ¿Por qué no me quisiste durante todo ese tiempo?». «Te quiero, Sila. Estoy acostumbrada a tenerte cerca. Cuando no estás en casa, todo está tan vacío que ni siquiera el gato me deja cogerlo». Hablando del gato me dio aún más asco porque Sienna y él lo criaron juntos. Después de que Sienna se fuera al extranjero, el gato se quedó con Ryan,
pero en realidad, yo lo había estado cuidando todo el tiempo. Me acordé de eso una vez, y fue la única vez que le puse correa al gato y lo saqué a pasear. Pero al cerrar la puerta, el gato se volvió loco y de repente se soltó de mi mano y corrió hacia la escalera. Me asusté muchísimo en ese momento. Bajé corriendo del piso 20, pero no vi rastro alguno. Me desplomé en el vestíbulo del primer piso y, temblando, le envié un mensaje a Ryan. Al poco rato, Ryan me llamó. Era muy raro que me llamara en horario laboral, pero lo que recibí fue una lluvia de regaños. ¿Cómo puedes ser tan tonta? ¿No usas el cerebro cuando sales? Incluso puedes perder un gato. ¿Sabes lo importante que es este gato para mí? Me regañaron hasta las lágrimas. Me disculpé con lágrimas y mocos por teléfono. Él solo soltó una frase: no vuelvas si no encuentras al gato, y colgó. Llamé a Kiki temblando. Kiki me consoló al otro lado del teléfono: Sila, créeme, seguro que encontraremos al gato. Cálmate. Anda, deja de llorar. Tu comunidad requiere control de acceso y el sótano está cerrado. Aún estás a tiempo. Si el gato se ha escapado, baja al sótano a echar un vistazo inmediatamente. Si aún no lo encuentras, ve a la administración de la propiedad para revisar las cámaras de vigilancia de inmediato. Me tranquilicé con el consuelo de Kiki. Me levanté de inmediato y corrí al sótano. Por suerte no habíamos perdido mucho tiempo. Así que vi al gato en la esquina de las escaleras del sótano. Respiré aliviado. Entonces rápidamente le tomé una foto y se la enseñé a Ryan. Solo respondió que ya lo había entendido. Pero después Kiki dijo que ni una mosca podría salir volando de nuestra comunidad, y mucho menos un gato. Desde entonces nunca volví a sacar al gato. De hecho, creía que era una persona muy tranquila. Perdí la compostura porque me lo tomé todo demasiado en serio en ese momento. Sabía que el gato era muy importante para él, así que tuve cuidado de no ofenderlo y temía perderlo por eso. Pero ahora que lo pensaba, su actitud hacia mí en ese momento ya lo decía todo. Reprimí mi disgusto y le dije a Ryan: no hay futuro para nosotros, Ryan. No tenemos un mañana. ¿Por qué no? Ryan estaba un poco descontrolado y gritó a gritos: ¿por qué? Admito que antes no me importabas, pero llevamos tantos años juntos. ¿No te da pena separarte de mí? Mira, Ryan seguía pensando solo en sí mismo. El mes pasado pensó que solo estaba armando un escándalo y me pidió que volviera porque creía que debía ser yo quien terminara con él. Para él, no estaba calificada para romper con él. Aunque me resista, ya se acabó. Abrí mi teléfono, hojeé el álbum de fotos y se lo enseñé. Eran fotos de Eason y yo saliendo a jugar. Me gusta documentar la vida, y casualmente a él también. No le pareció infantil que dos personas de casi 60 años en total se tomaran fotos. Lo siento, ya tengo novio. Lo quiero mucho. Claro, también te deseo felicidad, dije. ¿Quién iba a decir que justo después de terminar de hablar, Ryan me agarró la mano, me pellizcó la barbilla con una mano y se inclinó? Le di una bofetada. Entonces le dije: Ryan, no me obligues a odiarte. Tenía los ojos rojos cuando me soltó. Al llegar a casa, le conté inmediatamente a Eason lo sucedido. A Eason le preocupaba que viviera sola, así que me recogió y me llevó a su casa esa noche. Primero que nada, déjame aclararlo. Solo me quedaré unos días, le dije a Eason con los brazos cruzados. No te preocupes. Puedes dormir en la habitación principal. Yo estaré en la habitación de al lado, dijo. TSK, TSK, TSK. No esperaba que no solo parecieras joven, sino que también tuvieras pensamientos tan puros, dije. ¿Quién iba a decir que Eason no estaba convencido? Me atrajo hacia mí, me rodeó la cintura con sus brazos y me besó con ternura. Los hombres no pueden ser descritos como puros, dijo suavemente junto a mis labios. Este beso fue muy ligero y tierno como él, dándome una sensación de seguridad. Así que no fue realmente una convivencia, pero aún así me mudé a casa de Eason. Cada uno vivía en una habitación separada. No esperaba encontrarme con Ryan de camino a casa del trabajo. Sin decir palabra, me metió en su coche. Estaba a punto de pedir ayuda, pero me tapó la boca.
Sila, no grites. No te haré perder el tiempo. Solo quería contarte una historia. ¿No crees que estás siendo ridículo, Ryan? La verdad es que estaba muy enojado. Admití que fui tan estúpido como para perseguirlo. Pensé que aunque fuera duro como el acero, mi apasionado corazón lo derretiría. Habían pasado tantos años. Mi amor se había desgastado, y solo quedaba la obsesión. Si Sienna no hubiera regresado, quizá no me habría visto con claridad. Claro, no culpaba a Ryan por no quererme. Yo misma me lo busqué. Ahora bien, aunque no hubiera ninguna posibilidad entre él y Sienna, ¿qué tenía que ver conmigo? Ryan me empujó al asiento del copiloto y me abrochó el cinturón. Mirándome, dijo solo un momento. No te haré perder mucho tiempo. Estaba realmente muy enfadado, pero intentaba controlar mis emociones. Ryan siempre había sido racional. No sabía por qué estaba tan descontrolado. Adelante, hice todo lo posible por tranquilizarme. Todos éramos personas decentes. No quería complicar demasiado la situación. Después de un rato, Ryan empezó a hablar lentamente. Puede que no lo creas cuando lo digo, pero soy una persona muy egocéntrica. No pude evitar sorprenderme. Al menos durante los años que estuve con él, no pensé que se humillaría tanto como para no atreverse a amarme por alguna razón. Rompí con Sienna porque cuando se fue al extranjero, me dijo que yo no tenía nada y que no podía malgastar sus sentimientos en alguien sin futuro. ¿Te parece gracioso? Ryan sonrió con tristeza y continuó, la conocí en segundo año. En un concurso escolar, mi proyecto ganó el primer premio y el suyo perdió contra el mío. Así que me dijo que quería ganarme. En ese momento solo quería concentrarme en mis estudios. Pero a medida que nos veíamos cada vez más, nos fuimos juntando de forma natural. Era una persona excepcional. Ryan hizo una pausa, me miró y luego continuó, admito que me gustaba mucho, es una persona disciplinada y orgullosa. He aprendido mucho de ella, y gracias a ella, he estado superándome constantemente. Siempre pensé que caminaríamos de la mano durante mucho tiempo. Hasta casi graduarse, dijo que quería ver el mundo exterior. Planeaba ir con ella y comencé a hacer los preparativos. Pero, por desgracia, no me eligió. Dijo que ya no encontraba en mí los aspectos que admiraba. Para ser sincero, nunca volví a ver a su exnovia después de eso. En la universidad, solo la conocía indirectamente. Sabía que era excelente, pero Ryan tampoco estaba mal. Podría decirse que estaban a la par cuando estaban juntos. Así que me esforcé muchísimo para demostrarle mi capacidad. Por eso no me permití cometer errores ni dejar de ser lo suficientemente excelente. Cuando regresó y me pidió que nos viéramos, no me negué. En ese momento solo tenía un pensamiento en mente, quería demostrarle lo bien que lo estaba haciendo. Quería que se arrepintiera. Pero después de conocerla, descubrí que muchas cosas no importaban en absoluto. En ese momento solo quería irme a casa cuanto antes. Admito que no te lo expliqué porque no quería contarte esta parte vergonzosa de mí. Sila, te quiero. Me siento tan a gusto contigo. Sé que antes era muy egoísta. Usé la venganza como escudo y como resultado, ignoré tus sentimientos. Pero llevamos tantos años juntos. Voy a cambiar. Quiero seguir contigo. ¿Te gustaría darme otra oportunidad? No, me negué sin dudarlo. A Ryan se le llenaron los ojos de lágrimas. Ryan, dejémonos ir. Ambos hemos presenciado los momentos más vergonzosos del otro, pero creo que es más importante empezar una nueva vida. Ya no quiero quedar atrapado en los recuerdos. Después de decir eso, oí un ruido en la ventanilla del coche. Giré la cabeza y descubrí que era Eason. Sin dudarlo, abrí la puerta del coche. Ryan se recompuso rápidamente. Cuando salí del coche le dije, espero de verdad que seas feliz. Luego corrí hacia Eason. Te envié un mensaje después del trabajo diciendo que tenía algo que hacer cerca y que podía esperarte. Tomé a Eason del brazo y le conté todo lo que acababa de pasar. Eason me dijo que como forastero, no sé cómo evaluarlo. Pero agradezco mucho tu sinceridad. Cenemos en casa hoy. Te cocinaré, sonreí.
Déjame hacerlo. Cocino mejor que tú, dijo. Luego fuimos juntos al supermercado y compramos un montón de cosas. Por primera vez, no cociné en casa. En cambio, alguien más cocinó por mí. Eason dijo que la piel de esa chica era tan delicada que no soportaba que soportara el olor a humo de petróleo. Después de cenar, nos acurrucamos juntos en el sofá y volvimos a ver una película antigua, Love Actually. Los verdaderos enamorados por fin se casan. Esa es una frase de la película. Entonces miré a Eason y me dio un dulce beso. Aunque fue solo un beso suave, me sentí muy seguro. Te he visto antes, me dijo Eason de repente. Venga ya. Qué trama tan melodramática. Juraría que no conocía a Eason. Pero Eason no continuó. Cuando estaba a punto de hacerle preguntas me dijo, mantengamos el misterio. Le tiré una almohada y nos echamos a reír. Volví a saber de Ryan cuando Kiki me lo contó. Así es. Después de ese día, bloqueé toda su información de contacto. Así que naturalmente desconocía su situación reciente y tampoco quería saberlo. Kiki me puso una caja delante y me dijo que Ryan le había pedido que me la diera. La abrí y vi un anillo de diamantes dentro. Me quedé atónito e incluso Kiki se quedó boquiabierta de la sorpresa. No sabía qué tramaba. Ryan parece estar bastante mal, dijo Kiki primero. Cuando vino a verme no tenía nada buena pinta. Estaba muy decaído. Entonces no dijo nada, solo me dio esta caja y me pidió que te la diera. Al mismo tiempo me pidió que te dijera que te deseaba felicidad. Reconocí este anillo. Un tiempo antes de que rompiéramos, fuimos de compras juntos. Ese día, de repente me entró un antojo y le pedí que se probara anillos. Este fue el que me gustó. Sin embargo, no me lo compró en ese momento. Entonces Kiki sacó un sobre y me lo entregó. Había 2 fotos dentro. Una era una sola foto mía. Ryan me la tomó el día que me regaló una cámara Polaroid. Le pedí que me la hiciera. Había tomado muchas fotos y las había colgado en la pared. Me los llevé todos cuando me mudé. No sé cómo se me quedó también estaba la foto que rompí delante de él la última vez. Él la había reconstruido. Le di la vuelta y vi unas palabras escritas. Sila, si te das la vuelta seguiré aquí. Kiki me empujó nerviosamente a mi lado. Sila, no esperaba que Ryan hiciera algo tan romántico, pero no te conmuevas. No olvides que ahora tienes a Eason. Cerré la caja y se la devolví a Kiki. Tomaré las fotos. Puedes devolverle la caja. Y ayúdame a agradecerle al mismo tiempo. Kiki parecía aliviada. Kiki podría pensar que aunque rompimos con la base emocional que habíamos construido durante tantos años, sus acciones podrían conmoverme, pero en realidad no fue así. Me conmovió, pero no quería volver atrás. Nunca antes había mencionado la ruptura. Incluso cuando tuvimos una pelea acalorada, simplemente me escapé de casa y volví pronto. Una vez que tomo una decisión, no la cambio fácilmente. Ahora que he decidido despedirme del pasado, no hay razón para sentir nostalgia. Igual que cuando lo perseguí con tanta terquedad que nada pudo detenerme en aquel entonces, igual que cuando pensé con terquedad que podía cambiarlo, sin embargo, es demasiado difícil cambiar a una persona. Pasé 5 años, pero no lo logré. Cuando lo amaba con infinita pasión, solo pensaba en cómo demostrarle su valía a otra mujer, todo su esfuerzo y progreso eran solo para presumir. ¿De verdad amaba a Sienna? Lo que amaba era la versión de sí mismo que Sienna admiraba. ¿De verdad me amaba? Lo que amaba era la versión de sí mismo que podía hacerme dar sin parar sin pedir resultados. Lo que amaba era a sí mismo. Cuando hablé de esto con Eason, se mostró comprensivo. Dijo que todos aprendemos a amar con los golpes y las heridas. Pero solo cuando hay entrega mutua se obtienen resultados. Sea un buen resultado o no, así nadie se arrepentirá. Me abrazó con cariño y me dijo, exploremos juntos el futuro. Sí, Ryan me enseñó a madurar. Aunque al final no hubo resultados, le estoy agradecido. Le agradezco que me haya enseñado a amar en el futuro. También estoy agradecido por su excelencia, que me inspiró a seguir mejorando y creciendo. La unión de Eason y yo también es un esfuerzo.
Hemos sido honestos el uno con el otro, acordamos darnos mutuamente y comenzamos a escribir nuestra propia historia. Sí, no me atrevo a decir cuánto amor había entre nosotros al principio, pero ambos estamos dispuestos a volver a entregar nuestros corazones sinceros. ¿No es esto una muestra de valentía? Fuimos a muchos lugares. Desde las afueras de la ciudad hasta viajes cortos, y luego a viajes largos. Fuimos a disfrutar de cada flor y hierba, escuchando el canto de los pájaros y el croar de las ranas. Para ver el amanecer, podíamos escalar la montaña hasta quedar exhaustos y seguir riéndonos. Para ver los bancos de coral y peces, cargamos equipo pesado y casi nos asfixiamos bajo el agua. Para esperar el cielo estrellado, armamos tiendas de campaña en la cima de la montaña y temblamos de frío. Incluso fui a un concierto por primera vez en mi vida y grité de emoción al verlo. Incluso probé el parapente con Eason. Al caer desde una altura de 10.000 metros, abrí los brazos y sentí el viento silbando en mis oídos. En ese momento solo sentí asombro. Descubrí que había cosas maravillosas en el mundo que nunca antes había experimentado. Eason y yo acordamos que por muy ocupados que estuviéramos en el futuro, debíamos reservar tiempo para relajarnos. Un año después, Eason me preparó una gran ceremonia de propuesta de matrimonio. No lloré. Lo miré y sonreí, deseando que ambos pudiéramos vivir y presenciar juntos las experiencias del otro en este mundo. Me sentí muy feliz. Un año después, Eason y yo nos casamos. El día de nuestra boda, no esperaba que Ryan viniera. Pensé que no nos volveríamos a ver, habían pasado más de 2 años. Al recordar todo lo sucedido, ahora todo parecía insignificante. Dijo que había asistido a la boda de Siena el año pasado. Me dijo, felicidades por finalmente encontrar tu propia felicidad. Eason lo invitó a sentarse con los demás invitados. En el escenario, mirando a Eason, que aún tenía cara de niño frente a mí, respondí con alegría, sí, quiero. Sí, quiero. Estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida con él. Con el rabillo del ojo vi a Ryan. Me miraba con una sonrisa, pero tenía la cara cubierta de lágrimas. Vi el movimiento de sus labios. Parecía que se estaba despidiendo. Fin.